Reflejo Público. Reflejo Público. Generando emociones. Presenta Reflejo Negocios con Rodrigo Us. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Reflejo Negocios. Esta es una producción de Reflejo Público, Generando Emociones. Les saluda y les da la más cordial bienvenida su amigo y conductor Rodrigo Us. El día de hoy vamos a tratar el tema relacionado con el impacto de los impuestos en la economía de la micro y pequeña empresa. Y para ello, el día de hoy tenemos a toda una autoridad en el tema, que es el doctor Martín Puc. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Rodrigo. Ok, pues bienvenido a nuestro programa, doctor. Vamos a entrar en materia de una vez y me gustaría que nos comentes ¿qué son los impuestos? ¿Okay? Bueno, primero que nada agradecerte la invitación. La verdad, para mí es un honor participar en este evento y más que evento, este programa, ¿verdad? Pues sí, los impuestos es algo que pues las personas pues están obligados a declarar, a pagar, por decirlo así, ¿verdad? Porque pues es una obligación de carácter constitucional y por lo tanto pues no podemos eludirla. Definitivamente que para las empresas, ya sea personas físicas o personas morales, el pagar impuestos pues le implica un peso, ¿verdad? Pues hablamos de tomar dinero de sus recursos mismos y por consiguiente pues le pudiera generar una situación un poquito complicada para efectos de su liquidez. Sin embargo, como te dije, no es una situación de opción, sino que es una obligación. Bueno, y ahorita que mencionas esto, Martín, pues es importante mencionar que los impuestos han existido desde que el ser humano creo que tiene razonamiento, ¿no? O sea, siempre ha habido un tipo de tributación. Acuérdate que grandes imperios se han mantenido pues gracias a los impuestos, ¿no? Para ello mencionamos el Imperio Azteca, el Imperio Romano, que con base en los impuestos y tributaciones lograron ser dominantes durante muchos años. ¿Y a dónde van nuestros impuestos, Martín? Bueno, pues la ley establece que los recursos que se logren, ¿verdad?, estén aquí a la federación, hablamos de impuestos federales, o en todo caso al Estado, hablamos de impuestos de ese carácter. Recordemos que hay 3 niveles, ¿verdad?, federal, estatal y municipal, y en esos 3 niveles existen, ¿verdad?, hoy por hoy impuestos al respecto. Por consiguiente, pues dependiendo del tipo de actividad que estés realizando o servicio, ¿verdad?, tendrás esa obligación. Definitivamente que es algo que es de carácter obligatorio. ¿Y ahorita estamos en un momento, en una pues serie de reformas en cuanto a facturaciones y todo por el estilo, ¿no? ¿Y qué tanto afecta a la economía de una empresa el pago de impuestos, de una micro, por decirlo? Bueno, pues definitivamente que sí. Hablemos de que pues una empresa micro, pequeña, pues su capacidad económica no es tanta, ¿verdad?, como si fuera una empresa de mucho más tamaño. Y sí va a impactar y por ende pues sí requiere en ese caso, ¿verdad?, regímenes que pudiesen dar ad hoc al tamaño de la misma, toda vez que pues como les dije en un principio pues implica un pago en la cual pudiese afectar financieramente a esta, ¿no? Pero pues bueno, no hay otra opción, es cuestión nomás de buscar el régimen adecuado para el tipo de contribuyente y por ende pues pagar en relación a lo que establezca la disposición misma. Si hay una afectación, eso es definitivo, pues como tal, ¿verdad?, implica una salida de dinero. Si yo soy un microempresario, por ejemplo, que yo tenga un negocio de comida, por ejemplo así, ¿tengo la obligación de pagar impuestos? Definitivamente, desde que una persona ya genera ingresos, ya la misma disposición, mismo código de la Federación, establece, ¿verdad?, que debe incluso ya registrarse ante la Secretaría de Hacienda y por ende al tener ya su registro, pues ya nacen sus obligaciones y pues dependiendo de la actividad al cual se haya incorporado, se haya registrado, ¿verdad? En este caso si hablamos de un negocio dedicada a lo que es la compraventa de alimentos o comida, como me comentas, pues sí, a lo mejor en el caso del impuesto agregado, que es un impuesto federal, pues tuviese tener algunos beneficios, pero al final terminará pagando tanto el IVA como el ICR, que es el impuesto de mayor recaudación.
¿Y qué tanto afecta al Estado, ¿no? Vamos a hablar de nuestro Estado, ¿no? Y obviamente si afecta al Estado, pues va a afectar a la nación, ¿no? ¿Qué tanto afecta la informalidad? Porque hay un alto porcentaje de negocios que trabajan en la informalidad. O sea, entiendo que cuando estás en el sector informal, pues hay afectaciones sociales. Por ejemplo, si un empleado se te lastima o se te lesiona, pues él no tiene seguro y tú no tienes cómo poder protegerlo, ayudarlo, ¿no? Y si tú como patrón te enfermas, pues puede generar también un quebranto financiero personal, porque pues tendrías que ir a un médico particular y estamos hablando de que pues son costos elevados, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta al Estado esta informalidad en términos de impuestos? Bueno, pues simplemente el hecho de no pagar los impuestos, el Estado tiene menos recursos, ¿verdad?, para poder cumplir con sus obligaciones como tal, y pues al no formar parte de la base tributaria, ¿verdad?, o de la base de contribuyentes, sería mejor, más completo, pues simplemente van a ser los mismos que siguen pagando, y pues mucho más presión para los mismos, y estos que no están incorporados, no se han de alguna forma registrado, ¿verdad?, pues seguirán trabajando sin pagar ningún impuesto, y por ende, pues simplemente, como decías, sus mismos empleados no tienen beneficios como de seguridad social, ¿verdad? Y pues de alguna manera están erosionando, están impactando el recurso que por Constitución están obligados a pagar en todo caso. Ok. ¿Y por qué, doctor, por qué considera usted que existe pues siempre ese pensamiento de que hay una especie de desproporcionalidad en cuanto a los impuestos entre unos y otros? O sea, a veces una persona dice, bueno, yo pago tanto, pero otras les exentan cosas. O sea, ¿cómo ves eso? Lo que sucede es que en la ley de impuesto sobre la renta, como en la ley del IVA, ¿verdad?, existe desde el punto de vista persona, desde el punto de vista de los bienes, ¿verdad?, algunos afectos a exención, ¿sí? En la parte, hablamos del derecho fiscal, pues podríamos decir que las personas físicas como las morales pueden tener ciertas prerrogativas, pueden tener ciertas facilidades, ¿verdad?, y exenciones sobre todo, porque es la parte que va a pues quitarle la obligación de la persona física moral de pagar. En el caso de personas físicas, pues existen diferentes exenciones, ¿verdad?, para efectos de impuesto sobre la renta. En el caso de IVA, también tenemos lo que es la exención, y tenemos lo que es la tasa cero, ¿verdad? Entonces, todo esto, desde el punto de vista ya sea de la persona, son exenciones subjetivas que le llaman, ¿verdad?, o del punto de vista del bien, ¿verdad? Aquí ya vamos hablando del objeto como tal son las famosas exenciones reales. Entonces, pues de alguna manera, pues sí, al haber esa exención, beneficia al contribuyente por un lado, pero al mismo tiempo está impactando al Estado de no recaudar lo suficiente, ¿verdad?, por estas mismas exenciones. Pero bueno, está en la ley establecida, y eso pues los legisladores en su momento pues analizaron en todo sentido si correspondía o no correspondía. Hoy por hoy, repito, existen esas exenciones. En el caso de suelos, por ejemplo, tenemos varios ejemplos de exenciones. En el renglón de gratificación anual, por ejemplo, ¿verdad?, que tenemos ya exenciones. En lo que es la prima vacacional. Entonces, de parte es bueno para aquellas personas que tienen pocos recursos, pero por otro lado también, ¿verdad?, pues se deja de pagar. En el caso de productos que se enajenan, que están exentos, ¿verdad? Entonces, creo yo que bueno, si se analizara un poquito más aquellos bienes exentos, a lo mejor por allá pudiese obtenerse un poquito más de recaudación por parte del Estado. Fíjate que ahorita que mencionas en cuanto a impuesto al valor agregado, mencionas tasas de IVA, ¿no? Siento que hay una confusión muchas veces entre el empresario, ¿no? O sea, hay tasa 16%, hay exento y hay tasa cero. Tasa cero. O sea, entre exento y tasa cero, ¿cuál es la diferencia? Y nos puedes mencionar dos ejemplos para que... Sí, la diferencia primordial está en lo que es el acreditamiento.
una persona que enajena bienes o ofrece servicios a tasa cero, ¿verdad?, tiene la posibilidad de poder acreditar el IVA que paga, ¿verdad?, por bienes y servicios. Hay un mecanismo muy práctico, ¿verdad?, en la cual el IVA que yo cobro por mis enajenaciones de bienes o la prestación de servicios, ¿verdad?, lo comparo contra el IVA que yo pago al momento de adquirir bienes o de pagar servicios. Al final obtengo una diferencia que puede ser a mi favor o en contra, ¿verdad?, o sea, a pagar. Entonces, cuando se tiene una tasa al 0%, tengo la opción de pedir o la posibilidad de tener un acreditamiento o, ¿por qué no?, pedir saldo a favor, como por ejemplo los que enajenan frutas, verduras, carnes, ¿verdad?, es como lo establece el artículo 2A de IVA, que dice que animales y vegetales no industrializados, ¿verdad?, que enajenen esos bienes, está a 0%. En el caso de las medicinas, ¿verdad?, una panadería, una tortillería, están a 0%. Ellos, el IVA que pagan por sus bienes o por sus servicios, tienen derecho a pedir devolución, ¿okay?, o a acreditarlo. Y un exento, pues ese tiene la dificultad que no puede pedir ni devolución ni puede acreditar. El IVA que paga se convierte parte de su costo. Ejemplo, el que enajena casas habitación, esas empresas promotoras de vivienda, las casas habitación no cobra IVA, no porque esté al cero, sino porque está exento. Y toda la cantidad de IVA que paga por sus materiales, acuérdense que una casa, ¿verdad?, conlleva pues vaya cantidad de materiales, bloc, vigas y demás, que está grabado al 16%, ese IVA no lo puede recuperar, sino que forma parte de su costo. Entonces ahí radica la gran diferencia. Uno puede pedir devolución o puede acreditar 0%, como si fuera una tasa del 16%, porque así se maneja en el caso del 16%. Pero si hablamos de exentos, tiene esa limitante, pues podemos verlo de esa manera, ¿no? Oh, qué interesante está esto, Martín. Y otra pregunta más, ¿cómo nosotros, o sea, yo si soy como microempresario, tengo la obligación, o sea, tengo la necesidad, o sea, es indispensable que yo requiera los servicios de un contador público, o puedo verlo yo, o quién me puede ayudar, que obviamente como estoy empezando, pues que alguien que me apoye a un costo bajo, o no sé, o como un apoyo a costo cero? Bueno, mira, primero que nada hay que reconocer que todos los medios electrónicos han venido a hacer más amigable de alguna manera la labor del empresario respecto a la cuestión fiscal. Hoy por hoy ha habido un avance muy importante por parte de la autoridad, ¿verdad?, sobre todo lo que es el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ha evolucionado de una forma muy espectacular respecto a lo que es medios electrónicos. Hoy por hoy todo lo quiere manejar a través de medios electrónicos. Hablamos de la factura electrónica, hablamos de el envío de la contabilidad, etcétera. Diferentes trámites ya no tienen que hacerse directamente en las oficinas del SAT, sino lo podemos hacer a través de una computadora que yo tenga en casa, a mi disposición, y sobre todo que tenga internet, ¿verdad? Entonces todo esto ha venido de alguna forma a ayudar al pequeño, mediano empresario, ¿verdad?, de alguna manera. Sin embargo, a mi punto de vista, sí se requiere al profesionista, al experto, ¿verdad?, que de alguna forma pues oriente de una forma más adecuada a este tipo de contribuyentes. Si bien es cierto, la autoridad ha puesto a disposición de estos contribuyentes en las oficinas de la misma autoridad y en otros tipos de dependencias, ¿verdad?, para facilitarles este tipo de trámites o obligaciones como tal. Ya lo dijo Adam Smith, ¿verdad?, en su libro de las riquezas de las naciones, que la autoridad debería darle comodidad al contribuyente para poder pagar, ¿verdad? Y pues este es uno de los puntos que ha estado avanzando, la verdad, está muy bien por parte de otros, pero sí considero que se necesita aún así el servicio de un profesionista, un profesional. Sí, coincido contigo, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchos emprendedores que dicen, no, pues yo lo puedo ver en línea y todo eso, o sea, en el portal del SAT, pero a la hora que llegan los requerimientos o las multas, ahí están desesperados buscando un asesoramiento profesional. Y pues qué bueno que mencionas que el SAT pone módulos, ¿no? Es correcto. Creo que la Cámara de Comercio igual pone... Exacto, en Cámara de Comercio, en algunos módulos del mismo gobierno del Estado, ¿verdad? Y la misma federación pues tiene en diferentes
lugares, por decirlo así, ¿verdad? Atención al contribuyente, dándole las herramientas que le puedan facilitar cumplir debidamente con sus obligaciones fiscales. Sí, sobre todo que ahorita pues está como que, bueno, nosotros acá como profesionistas entendemos la importancia de los impuestos, pero hay mucha gente que lo percibe como, pues, desgraciadamente, ¿no? Y erróneamente como un dinero pues que se tira a la basura, ¿no? Que no se, a veces no es aplicado como debiera ser, ¿no? Bueno, es una percepción que yo creo que es equivocada, pero pues hay mucha gente, sobre todo nuestros amigos de los pueblos, ¿verdad? Que son un importante núcleo generador de economía, pues ellos a veces como que sí les falta un poquito de asesoría, ¿verdad? O tal vez como que les es complicado a veces entender cuestiones fiscales, ¿no? Y es cuando entra el apoyo de un profesionista. Sí, definitivamente. Mira, la ley realmente, si para uno mismo que nos dedicamos a esto implica un esfuerzo para entender la ley misma, damos nuestra propia interpretación de alguna manera. Imagínense una persona que nunca ha tocado el tipo de disposiciones, ¿verdad? Es mucho mayor su dificultad. Pues esto que dice es una realidad. Si estando cerca de la autoridad, aún así no es tan fácil allegarnos de información suficiente y bastante. Imagínate gente que vive en lugares muy distantes, ¿verdad? Como en un pueblo, por ejemplo, ¿verdad? Pues sí es mayor su dificultad. Sí, somos más afectados al momento de los requerimientos y todo el tema, ¿no? De sanciones. Sí, es cierto que la misma disposición establece que para aquellos que tienen actividades en lugares muy lejanos, como puede ser, por ejemplo, no sé, en un rancho, ¿verdad? En un lugar distante, pues le dan ciertas facilidades incluso para efecto de cómo cumplir con sus obligaciones. Hay en miscelánea establecido esas facilidades, ¿verdad? Para que no pueda tener de alguna manera alguna complicación de carácter fiscal. Ok, perfecto. Bueno, para todos nuestros amigos que se están sumando al programa, pues les quiero comentar que estamos platicando con el doctor en Ciencias de lo Fiscal, el Iván Martín Puc. Él es docente de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADY, también es docente en posgrados en el Centro de Estudios Superiores CTM, en la escuela, en el diplomado de Administración y en otros áreas de posgrado. También él es consultor fiscal y pues está muy involucrado en este tema, y por supuesto que lo que él nos trae de información pues es muy importante para los sectores comercio, inclusive individualmente, ¿verdad? Para alguien que quiere emprender como una persona física. Martín, fíjate que ahorita hay una serie de movimientos y hay mucho revuelo con respecto al tema de la nueva facturación. Sin duda va a afectar a los sectores micro y mediano. Y hoy platicaba con unos amigos, alumnos, que me hacían unas preguntas. De hecho, del contador público Basilio Uc y Antonio Puch, que está en el área administrativa, pues él nos preguntaba acerca de ellos dos, ¿no? Platicando con ellos, me hablaban acerca de la facturación 3.3, o sea, ¿qué es, cómo afecta, más que nada? La facturación 3.3 es una nueva versión que tiene el sistema actual de facturación, ¿verdad? Que inicia su vigencia a partir del 1 de diciembre. Este nuevo esquema es, por decirlo así, algo adicional que se le va a poner al comprobante fiscal digital. Hoy por hoy ya son diferentes las obligaciones, pero con la versión 3.3 lo que busca la autoridad es mayor especificación en el comprobante. Existe un catálogo de bienes y servicios, ¿verdad? El cual el contribuyente tiene que incorporarle al CFDI. Hay algo así como 95 millones de conceptos de productos, ¿verdad? A detalle, por decirlo así, ¿verdad? Y el cual el contribuyente tiene que ubicar la clave que corresponde a cada uno de sus productos. Lo mismo pasa con las unidades de medida, ¿verdad?
Mis productos, pues imagínate una ferretería que maneja productos por pieza, por kilo, por metro. Entonces va a haber una clave específica para ese tipo de unidades de medida. Entonces eso es un requisito que va a prevalecer y que por lo que hemos entendido no va a haber prórroga. O sea, va a ser ya su vigencia a partir del 1 de diciembre y por consiguiente ya los micros pequeños pues forman parte también de este cambio, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque pues tienen que emitir un CFDI y ese hecho los obliga a cumplir con esta nueva disposición, este nuevo cambio, por decirlo, o esta adición al CFDI, ¿verdad? Por consiguiente tenemos que adecuarnos y pues ya viene, porque pues prácticamente lo que resta del mes y el mes de noviembre, ¿no? Hay que adecuarnos para poder cumplir cabalmente y evitar sanciones por parte de la autoridad. Ah, ok. Y Martín, ahorita hubo, hubo un cambio no muy antiguo del régimen de incorporación fiscal. ¿Por qué se da este régimen y qué facilidades tiene para la microempresa? Perfecto, muy bien, excelente pregunta, muy interesante. Bueno, este régimen de incorporación fiscal, como bien dijiste, Rodrigo, es nuevo, relativamente nuevo. A partir de 2014 surgió, a partir del 1 de enero de 2014, y arrancó su vigencia hasta nuestras fechas. Y lo que vino su objetivo, su fin de este régimen es de alguna manera ir combatiendo un poquito, por decirlo así, lo que es la economía informal. La economía que no está registrada debidamente, o más que nada no está registrada ante la Secretaría de Hacienda, y por ende lo que se busca con este régimen, como su nombre lo dice, el régimen de incorporación fiscal, que se vayan incorporando precisamente aquellos contribuyentes que nunca, ¿verdad?, han tributado, y por consiguiente, ¿verdad?, pues la idea es que vayan integrándose, incorporándose, como dice el régimen, ¿verdad? El arranque, pues el gobierno, en su propuesta, y los legisladores igual ratificaron de alguna manera, pues da la posibilidad de no pagar en principio el impuesto sobre la renta, que es el principal impuesto que recauda por el gobierno federal, y también el IVA, si hablamos de una enajenación directamente al público, ¿verdad?, con facilidades de pagarlo bimestralmente, y algunos beneficios o estímulos que ofrece el gobierno para estos contribuyentes con respecto a seguridad social, para él mismo, para el propio contribuyente y para sus trabajadores. Entonces, considero que es una buena alternativa, hablando de tributar, de estar en orden, ¿verdad? Y de alguna forma, pues pagar en un principio una cantidad casi nada, porque pues esta mecánica consiste en que por 10 años, ¿verdad?, va a ir gradualmente cobrando el gobierno. En el primer año pues estará exento el 100% del impuesto sobre la renta. Al siguiente año está exento el 90% y luego el 80%, y así por 10 años, hasta que en su momento el gobierno ya pueda cobrar el 100% del impuesto sobre la renta. El caso del IVA, si es con público, pues no hay problema, pero si no, pues sí tendría que facturar y pagar el impuesto de esa venta o esa enajenación. Es un buen régimen, y precisamente está creado para esos pequeños micros negocios, ¿verdad?, que no rebasen 4 millones de pesos al año, del año inmediato anterior. Wow, bueno, aparentemente se oye sencillo, pero sí tiene sus complicaciones, ¿verdad? Y tiene sus implicaciones igual. Y por ejemplo, Martín, nosotros, ¿cómo podemos percibir al recaudador? O sea, ¿cuál crees tú que sea la imagen o la perspectiva del emprendedor cuando va a iniciar un negocio? ¿Por qué te lo comento? Porque muchos lo primero que hacen es temerle al fisco, ¿no? O sea, como que dicen chispas, es como que muchos no emprenden por las complicaciones que a veces lo perciben como ellos como una especie de, como que les van a poner trabas por el fisco, o como lo ven de alguna manera. ¿Por qué las personas tienen una percepción del fisco de esa manera? De que pone dificultades como que van a poner dificultades, voy a entrar a un régimen, ya me van a monitorear, ya me van a tener. Bueno, de alguna manera siempre, cuando hablamos, nos dicen de la palabra fisco, ¿verdad?, siempre genera un poquito como de preocupación por parte de las personas mismas, ¿no?
nos da como un sentimiento de que algo nos van a hacer, ¿no? Como que nos van a sancionar, nos van a castigar. Pero bueno, si nosotros cumplimos con lo que establece la ley misma, ¿verdad?, cabalmente, no debemos tener ningún problema. Acuérdense que la autoridad aplica lo que la ley establece, no puede ir más allá de lo que la ley misma le confiere, ¿verdad? Y por consiguiente, pues, si vamos a proceder de esa forma, no debería ser una preocupación, ¿verdad? Incluso debe ser algo que nos debería dar un poco de tranquilidad, porque pues, estamos de alguna forma cumpliendo con lo que establece la Constitución, la Carta Magna, de contribuir al gasto público, y pues si es correcta la forma de cumplir, pues no debe haber ningún inconveniente en ese sentido, ¿verdad? Para efectos de cumplir. Fíjate que esto, la verdad, se lleva un poquito pues, hablando históricamente, ¿no? Me acuerdo que hay un personaje bíblico que se llama Mateo, que según el Nuevo Testamento, él era un recaudador fiscal, ¿no? Y se le veía por la gente como alguien con temor, o sea, un poco cuestionable su actitud, ¿no? O sea, está recaudando impuestos, ¿no? Creo que el papel de recaudador es a veces un poco incómodo, ¿verdad?, para la gente, ¿no? Porque pues sabe que le va a cobrar, ¿no? Oye, Martín, y también es importante mencionar que cuáles son las consecuencias de pues no pagar impuestos, o sea, ¿cuáles crees que pueden ser las afectaciones? Definitivamente que existe el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad?, un listado de sanciones en la cual pues si no cumplo, ¿verdad?, teniendo la obligación como tal, pues me puedo ser sancionado, y eso se traduce pues definitivamente a una multa, ¿verdad?, al margen de las posibles créditos fiscales que me puede generar el que me puedan llevar a cabo incluso una facultad de comprobación. Pero bueno, de arranque o de inicio sería una sanción que provocaría en todo caso la multa como tal. Aclarando un poquito también, dije que 4 millones en el RIF, son 2 millones. Okay. Son 2 millones, para aclararlo, porque igual puede crear un poco de confusión. Y sí, fíjate que igual a veces tiene la creencia o la mala asesoría de muchos emprendedores en el sentido de que ellos comentan que a veces voy a poner mi negocio en marcha, ¿no? Y voy a esperar 1 mes, 2 meses a ver si me va bien y luego me doy de alta ante Hacienda. ¿Esto está permitido o debería darse de alta inmediatamente una persona? Bueno, mira, como está el Código Fiscal que dice que nos debemos registrar en el momento que tengamos la obligación de presentar declaraciones mensuales, anuales y demás, ¿verdad?, pues debo tener ya mi registro federal de contribuyentes. Para ello, pues tengo que dar aviso, ¿verdad?, registrarme como tal y poder cumplir. A lo mejor en el mecanismo mismo del cálculo no me dé a pagar. Bueno, tendré la obligación solamente de cumplir en ceros, como dicen, ¿verdad? Y pues cuando corresponda, pues pagaré. Será mi obligación de dar, ¿verdad? Entonces, repito, desde el momento que tengamos la obligación de declarar, en el caso por el momento de tener ingresos, pues me obliga a declarar, y en el mecanismo, como dije, a lo mejor no me da a pagar, pero sí, en el momento que ya tengo ingresos, ya debo de inscribirme ante contribuyentes, ¿verdad? Ok, y también existe mucha controversia al momento de mencionar la clasificación de impuestos. O sea, alguna clasificación puede ser los directos y los indirectos. ¿Nos puedes especificar muy bien cuáles son los impuestos directos y cuáles son los indirectos? Sí, definitivo. El impuesto directo, ¿verdad?, es aquel que impacta en automático en tu patrimonio, ¿verdad?, tu bolsillo, ¿verdad?, como puede ser el impuesto sobre la renta, ¿verdad?, que es un impuesto que de alguna manera impacta mi ganancia, impacta mis utilidades, ¿verdad? A diferencia, para efectos de impuesto, a diferencia del impuesto al valor agregado, que para las empresas es un impuesto indirecto, porque al final del día ellos solamente se encargan de recuperar o de trasladar el IVA al consumidor, ¿verdad?, y al mismo tiempo ellos recuperan a través de sus compras. Entonces es un intermediario, por decirlo de alguna manera. El que paga al final del día el IVA es el último consumidor, ¿ok? Y el ICR sí lo paga en forma directa el contribuyente, ¿verdad? Es un impacto al patrimonio, por eso le llaman así impuesto directo, el otro impuesto indirecto. Ok, y fíjate que Iván
Iván Espinosa, nos tiene una duda, es una persona que nos escucha y tiene una duda, ¿no? Y él nos comenta que cuál es el impacto que tienen los impuestos en las empresas que trabajan con proyectos gubernamentales. Bueno, de entrada yo diría que debe ser un impacto favorable, toda vez que lo que se busca es tener ingresos y el gobierno es una buena fuente. O sea, el que me dé a mí la posibilidad de trabajar con él, ¿verdad? Pues me está de alguna forma pues ofreciendo, ¿verdad? Un trabajo de alguna manera, y pues eso me va a generar un ingreso y por ende, ¿verdad? Pues se puede presumir que eso me daría mayor bienestar. O sea, ese es el punto de entrada, ¿verdad? Ya habrán otras cuestiones de tipo cualitativo que tendrían que analizarse respecto al gobierno mismo, pero bueno, se puede presumir que si el gobierno detona la economía, sería algo bueno para la economía de las micros y pequeñas empresas. Yo considero que sí debe ser algo muy bueno, muy válido, ¿verdad? Para efectos de un crecimiento de las empresas mismas. Ok, igual Jorge Araujo, es también alguien que nos escucha y que le manda un saludo, pues también nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre extemporaneidad e incumplimiento en cuanto a multas o requerimientos se refiere? Sí, lo que pasa es que en la ley, cada una de las disposiciones, como es renta, como es IVA de carácter federal, marca un plazo máximo para efectos de realizar nuestro pago, de llevar a cabo el pago de los impuestos. Si yo no cumplo en ese plazo establecido, ¿verdad? Pues ya estoy expuesto, por decirlo de una manera, para que la autoridad pueda llevar a cabo, ¿verdad? O poder actuar en consecuencia para poder castigar al contribuyente por no cumplir en tiempo y forma. Definitivamente que pues de esa manera la autoridad de alguna forma obliga al contribuyente a estar más pendiente de sus obligaciones de carácter fiscal. Desde que hablamos de una sanción, pues ya hay que pensarle porque conlleva una multa, ¿no? Y como están las cosas, pues no vamos a estar arriesgando nuestro patrimonio. ¿Y aproximadamente de cuánto sería una multa? Pues por ejemplo, una muy gravosa, la verdad, una informativa que le llaman DIOT, Declaración de Operaciones, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, que hablábamos de dar un promedio como de 9,000 pesos, ¿verdad? Por cada una de mensualidades, por cada declaración mensual no declarada, no enterada o no presentada. Si me la requieren, pues imagínense, 9,000 pesos, si me requieren 2 meses, ya son de 18,000 pesos. Entonces es algo que se puede, incluso para un negocio pequeño. La acera, definitivamente que sí, ¿verdad? Sí, es cierto que algunos contribuyentes están exceptuados a esta obligación, pero pues en su mayoría tienen esta obligación de presentar la famosa declaración informativa de operaciones con terceros, además de las declaraciones mensuales por renta, por ICR, que también pues conlleva alrededor de 1,000 pesos en promedio de multa. Y fíjate que hay un término que se usa mucho en cuanto a obligaciones fiscales muchas veces, que se llama espontaneidad en cuanto a la presentación de la información. ¿A qué se refiere ese término? Bueno, cuando un contribuyente por X o Y razón no ha logrado presentar su declaración, ya sea porque tiene una cantidad a pagar que no cuenta con el recurso para poderla liquidar, pues en ese caso, ¿verdad? Si logra presentar la declaración antes de que la autoridad lo requiera, entonces cuando se habla de pago espontáneo, ¿verdad? Y por ende, pues no va a haber ningún problema de ninguna multa. Si le llegan a requerir, pues él ya cumplió, aunque fue fuera de su plazo o fuera de su tiempo, no habría ningún problema. Lógicamente, pues cubriendo lo que es la indemnización que te pide el código, lo que hablamos de el recargo y su correspondiente actualización de la contribución misma, ¿verdad? En tanto la autoridad no te requiera, pues tienes la oportunidad de declararlo y evitar que te vayan a requerir. Si te requieren, pues las cosas entonces ya se pueden ir un poquito más complicaditas, porque si no has cumplido, entonces ahí viene la sanción y por ende la multa.
Okay. O sea, estás fuera de tiempo, pero lo declaras de forma espontánea. O sea que puedo estar fuera de tiempo, pero si yo lo presento voluntariamente sin que la autoridad me lo requiera, sin que medie el requerimiento de la autoridad, no hay problema. puede evitar pero si la es, multa, ¿no? si es el cumplimiento donde ya existe un requerimiento, entonces ahí sí definitivamente va a haber una sanción y por ende una multa. Ok. Otro punto igual que creo que es de interés para nuestro auditorio, ¿a qué se refiere el término de presunción de ingresos? Presunción de ingresos. Cuando la autoridad, por ejemplo, normalmente cuando lleva a cabo facultades de comprobación, como marca el 42 del Código, ¿verdad? Entre ellas la visita domiciliaria o en su defecto la de escritorio de gabinete que le llaman cuando te requiere información y hay que llevárselo a las oficinas de la autoridad. En ese proceso de revisión, en todo ese procedimiento, ¿verdad? Pudiese ser que tengas allá, vamos a suponer, en tu estado de cuenta algunos ingresos, algunos depósitos yo diría, porque pues no sabemos si son ingresos, algunos depósitos que no están justificados, ¿verdad? Por ejemplo, no hay un CFDI que me diga, bueno, este ingreso, pues aquí está el CFDI, aquí está el comprobante, no tiene un soporte. Sobre todo si hablamos de depósitos en efectivo, yo siempre le he dicho a mis mismos alumnos o a mis clientes que los depósitos en efectivos no soportados debidamente, ya sea porque pues si es una venta, pues no hay ningún problema, tienes el CFDI del depósito, aunque sea en efectivo. Si es un dinero, ¿verdad?, que no tenga el soporte, entonces en efectivo, entonces ahí viene la situación, porque pues para la autoridad ellos van a presumir que ese dinero, ese efectivo, es ingreso omitido, es una presunción. O sea, ellos presumen que tú hiciste una enajenación, ¿verdad?, y no expedites el correspondiente CFDI. Y por lo tanto, esa presunción pues implica definitivamente un ingreso para efectos fiscales, y pues imagínate cuando te lo determina, pues implica una cantidad mucho más de lo que es el impuesto, porque viene ya sanciones, ¿verdad?, de otro tipo, de otra orden, por decirlo así. O sea que yo puedo, bueno, un ejemplo, ¿no? Que yo puedo prestar un servicio y no dar factura, ¿no? Por decirlo así. Y pon que pase el tiempo, un año, por ejemplo, y solo emita 1 o 2 facturas. Ahí puede entrar la presunción entonces de la autoridad. Mira, si realmente tu actividad no te está generando esos ingresos, o sea, vaya, solamente realizas esos ingresos, esos tipos de servicios, pues no estás haciendo nada irregular. El problema es que si tú estás haciendo alguna actividad, estás enajenando y no estás emitiendo el comprobante correspondiente, pues sí, efectivamente, sí va a haber una sanción. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa, Martín, y regresamos. Ok. Lo quiero alto, pero lo normal, o sea, que se ve elegante, pero a la vez casual, ya sabes, que refleje mi negocio. Conoce nuestra carrocería 100% personalizable para pipas, volquetes, remolques, food trucks y elige nuestro gran catálogo de colores. Llámanos al 9991-298308. En Talleres Peninsulares Álvarez tenemos soluciones a la medida. ¿Puede ser rosa mexicano? Pues bueno, pues seguimos acá en nuestro programa Reflejo Negocios y estamos con nuestro invitado, que es el doctor Iván Martín Puc, y él nos está hablando acerca de la importancia de los impuestos y cuáles son sus afectaciones a las empresas micro y pequeñas. Y fíjate, Martín, que también tengo otra pregunta que es relacionada con una duda que un emprendedor me comentaba, en el cual me decía que si él no cumplía algunas obligaciones, podría ser objeto de un embargo, o solamente a las grandes empresas se les embarga. O sea, ¿qué pasa allá? Bueno, primero que nada, Rodrigo, para que lleguemos a la etapa del embargo, tuvimos que haber pasado por todo un proceso, ¿verdad? Para que exista el embargo como tal, es porque le adeudas algo a la autoridad, le debes algo a la autoridad. En ese caso tiene que existir un crédito fiscal, una cantidad firme, líquida. Entonces, cuando te dan o te determinan, mejor dicho, un crédito fiscal, es porque previamente la autoridad ya llevó a cabo algunas de sus facultades o porque te requirió algo y no cumpliste. Entonces surge o nace, por decirlo así, un crédito fiscal, ¿verdad? Como lo establece el Código Federal de Federación, y por consiguiente va a llevar a cabo el procedimiento
administrativo de ejecución, después de haber sido el plazo que te da, porque te da un plazo para pagarles de 30 días, y si en dado caso en ese plazo no se cumplió o no se realizó el pago ni garantizadas, como dice también el Código Fiscal de la Federación, pues entonces procederá el famoso procedimiento administrativo de ejecución, en la cual, ¿verdad?, se te notifica un mandamiento de ejecución en ese momento, y al mismo tiempo se te requiere el pago en ese momento sea todo el procedimiento, y si no pagas o no manifiestas que estás llevando algún medio de defensa en la cual estés incluso esté garantizado el crédito, si no cumples con eso o si no tienes esa opción, pues entonces te va a embargar bienes suficientes para poder cubrir la cantidad que tú le adeudes. Hay un procedimiento desde que te embarga el bien, entra una etapa de lo que es la evaluación del bien mismo para poderlo convocar a remate, más que nada para convocar a subasta, ¿sí?, o remate, ¿sí?, vendría siendo en todo caso, y posteriormente, después de que se logre subastar, pues se adjudica al ganador, y del recurso obtenido se aplica al crédito que tú adeudas, y si no alcanza con eso se vuelve a repetir todo el procedimiento, pero más que nada el embargo se da cuando verdaderamente, ¿verdad?, no logras o no cubriste el adeudo que tienes con la autoridad. Martín, y que nosotros como contribuyentes, cuando nos llega un requerimiento, que mencionamos así rápidamente algunos puntos importantes que tenemos que notar en ese requerimiento para que sea válido. O sea, ¿qué requisitos tiene que tener el requerimiento? Bueno, pues tenemos en Código Fiscal de la Federación el artículo 38 que nos habla de los requisitos de las notificaciones, ¿verdad? Y como tal, ¿verdad? Pues es importante tenerlos en cuenta, porque en dado caso que no se cumpla con alguno de ellos, pues estoy en la posibilidad incluso, ¿verdad?, de poder llevar a cabo alguna instancia, alguna defensa al respecto, ¿verdad? Ahí sí recomiendo que pues consulten con un abogado fiscalista o en la PRODECOM, que es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que de alguna manera, ¿verdad?, ventila, te ayuda, te asesora e incluso te lleva a cabo medio de defensa para poderte de alguna forma solventar tu situación. Pero bueno, entre los requisitos básicos pues está la notificación de esa multa, como dices, venga dirigido hacia ti, de tu nombre como debe ser, ¿verdad?, la dirección que corresponda, el lugar, el domicilio contribuyente como tal, ¿verdad? También debe estar algo muy importante, fundado y motivado. O sea, nos deben de decir en base a qué fundamento legal, ¿verdad?, se está soportando esa multa, esa disposición. Y pues que me explique, que me dé las razones por las cuales se originó todo esto. ¿Y qué hay con respecto a las firmas autógrafas y las firmas? Eso, porque oigo que a veces dicen, es que como no tiene la firma autógrafa, no. Bueno, es un requisito igual que esté de una forma emitido por un funcionario competente, que es la persona que le corresponda, ¿verdad? No cualquier funcionario, y que venga firmado por esta persona que expidió o emitió ¿De puño y letra o puede ser Bueno, pues puede emitirse ahorita por medios electrónicos, puede tener su propia firma electrónica, ¿verdad?, para darle el soporte. Es válido ahorita en tanto el firma puño y letra, como dices, ¿verdad?, o su defecto de forma electrónica, a través de su firma electrónica del funcionario como tal. Ah, perfecto. Pues mira, Martín, que pues ha sido una plática realmente muy importante y que nos ha generado un conocimiento necesario para los que estamos involucrados en el medio, ¿no?, de los negocios, ¿verdad? Y yo creo que este tema da para mucho más. O sea, siempre lo mencionas, el mundo de los fiscales es fascinante. Definitivamente es un tema muy interesante, complejo igualmente, ¿verdad? Pero bueno, a los que nos dedicamos en este ámbito, en este tipo de temas, ¿verdad?, pues nos interesa que el contribuyente pues esté lo más informado posible y actualizado sobre todo. Oye, bueno, yo tengo una pregunta, porque ahorita oigo que está, pues no es correcto, ¿no?, pero está de moda y es innegable, ¿no? No podemos
tapar el sol con un dedo. He escuchado que hay mucho movimiento en cuanto a facturas, venta de facturas, compra de facturas en los negocios, o sea... Mira, de entrada ya hablamos de una cuestión completamente violatoria de la ley, el estar vendiendo facturas, ¿verdad?, que no tengan un soporte. ¿A qué me refiero? Que realmente nunca se realizó esa compraventa, ese servicio. Que no tengan sustancia económica. No tenga sustancia económica, efectivamente. Al no tener sustancia económica, pues simplemente estamos vendiendo papel. Y eso el Código Fiscal lo castiga muy severamente, ¿verdad? Y podemos caer en la figura de la defraudación fiscal como tal. Y eso ya pues hablamos de una cuestión ya incluso de carácter hasta penal. Entonces muy delicado, no es deseable que alguien se encuentre con ese tipo de riesgos, porque pues al final es ilícito completamente y pudiese caer en una situación muy grave, ¿no?, para efectos fiscales. Entonces sí es estar operando, repito, como el papel sin la sustancia misma. Sí, te comento esto porque sale mucho en los periódicos, ¿no?, que eso trae un efecto pues económico para el país, ¿no? Todo eso. Totalmente, es una erosión a la base fiscal el estar vendiendo papel, o sea, la factura como tal, ¿verdad? Y es muy perseguido además. Y además es perseguido y bueno, se presume por parte de la autoridad que tiene ya las herramientas, los instrumentos para poder detectar hoy por hoy esos contribuyentes que de alguna manera están emitiendo CFDIs con ese tipo de características y por consiguiente, pues al ser ya identificados, pues ya pueden ser castigados, ¿no? Entonces no es lo correcto, vaya, en pocas palabras, no es lo correcto. Y, sí, porque aparte no genera ni un beneficio. Perjudica al país como tal. Ya es una cuestión ya perjudicial para todos. Bueno, pues para cerrar el programa rápidamente, Martín, voy a hacer una pequeña dinámica muy rápida. Yo te digo una palabra y tú me dices con lo primero que venga a tu mente. Puede ser una o dos palabras. Empezamos. Okay. Ingreso, impuesto sobre la renta. impuesto, obligación de realizar, de pagar parte del contribuyente. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, organismo o autoridad que tiene la obligación de que se cumpla la ley. declaraciones fiscales, Es una obligación de carácter mensual y anual por parte de los contribuyentes. negocio, Es a lo que me debe pues beneficiar y que me debe de alguna forma dar mejores beneficios. multa, Un castigo que no es deseable para nadie, la verdad. tecnología, Pues algo bueno para las empresas, pues le permite ser más productivo y más competitivo. Ok, pues bueno, pues damos por terminada nuestra charla con el doctor Martín Iván. Y pues la verdad que ha sido muy buena esta plática y pues vamos a despedir el programa. ¿Algunas palabras, Martín, para despedir? Pues me da mucho gusto, como te comenté al principio, que me hayas invitado. La verdad, mi mayor satisfacción es poder compartir lo que pues como persona, ¿verdad?, pues orientar en lo que sea la medida posible a aquellas personas que tengan dificultad para el entendimiento de la ley misma. Pero pues bueno, ahí estamos para poder ofrecer lo mejor de nosotros. ¿Algún teléfono, porque pues estás dedicado a consultoría fiscal, algún teléfono donde te pueda hablar algún interesado en una asesoría? Bueno, pues ahí tengo el 9999 100141 100141 para cualquier situación, pues estamos para excelente, servirle. pues ya saben, nuestro auditorio ya tiene el número del doctor Martín Iván Martín y pues gracias por tu presencia y también agradezco mucho a nuestro auditorio por su amable escucha. Claro. Los esperamos el siguiente miércoles a las 10 de la noche en su programa Reflejo Negocios. Se despide de ustedes Rodrigo Us, conductor de este programa. Buenas noches. Reflejo Público, generando emociones. Presentó Reflejo Negocios. Escúchenos todos los miércoles a las 10 de la noche. Reflejo Negocios con Rodrigo Us.